alumnos, en esta oportunidad vamos a hablar de la comunicación interna. Antes de empezar con el concepto de comunicación interna es necesario que a lo largo de todo este proceso tengamos en cuenta una premisa muy importante. El cliente interno es primero dentro de una institución. La institución tiene que hacer de cada trabajador interno el mejor cliente de la compañía porque ese cliente interno es el mejor vendedor externo que tiene la institución. Hay una anécdota que define muy bien la comunicación interna y cuenta la leyenda de que el presidente Kennedy visita una vez la NASA y en esa visita se encuentra con un conserje barriendo y le pregunta al conserje ¿en qué consiste tu trabajo? Y esta persona le contesta, yo con mi trabajo ayudo al hombre a llegar a la luna. Esto es uno de los objetivos principales que tiene que tener la comunicación interna, es decir, que la persona esté comprometida con la institución y sepa en qué ayuda su trabajo al objetivo que tiene la institución y a los objetivos institucionales. La comunicación interna está ligada con la cultura, es decir, van de la mano constantemente. Que el empleado interno es el activo más importante de la institución es una premisa que no todos lo tienen en cuenta a pesar de que a veces digan o demuestren lo contrario. El error es considerar al público interno solamente como un público al cual se le informa o se le pasa información. El público interno que no está comprometido con la organización puede llegar a arruinar cualquier tipo de plan comunicativo que queramos instaurar. El área de comunicación tiene que dejar de ser vista como un área que solamente emite o que solamente produce medios. Tiene que ser vista como un área que facilita los diálogos dentro de toda la organización. Un concepto que se puede tomar, que es relativamente nuevo, es el concepto de endomarketing. Cuando hablamos de endomarketing, hablamos del mercado aplicado dentro de la institución. Es decir, endomarketing se convierte con dos palabras. Endo, que hace referencia a dentro, y la palabra marketing. El endomarketing es cualquier iniciativa que esté sujeta a proveerse entre los empleados y los colaboradores. Y estas iniciativas no solamente son con el fin del mercadeo, sino también no pueden ser utilizados el Departamento de Recursos Humanos, de Finanzas, el Departamento de Ventas y demás. Por ejemplo, un departamento de finanzas puede utilizar el endomarketing para promover una campaña en la que se ahorre costos en mercadería. El departamento de producción puede utilizar el endomarketing cuando tiene que comunicar que la empresa consiguió o adquirió alguna herramienta nueva. Vamos a explicar este concepto de comunicación interna y endomarketing por medio de unos ejemplos. En esta oportunidad vamos a hablar de Netflix. En el año 1997 una persona que se llama Reed Hastings olvidó devolver unos videos que eran rentados a una empresa también muy conocida denominada Blockbuster. Ante esta experiencia, Hastings decide abrir una empresa en donde no se cobren las multas por falta de devolución a cambio de pagos mensuales. Entonces, dicen que es así como surge Netflix. Netflix es una empresa que durante un tiempo en sus comienzos fue entregando videos por medio de correos electrónicos y hoy en día es lo que es. El éxito de Netflix se debe básicamente en que ellos tratan la satisfacción laboral y la confianza mutua. Es decir, es una empresa que rompe con todos los esquemas tradicionales en la que se conformaban las empresas en su momento, porque tienen formas innovadoras de gestión. Es decir, un trabajador de Netflix tiene que ser una persona que tome buenas decisiones y que sea una persona comprometida con la institución. Debe ser curioso, innovador, debe tener coraje, debe tener pasión. Netflix busca trabajadores con más desenvolvimiento, que sean trabajadores activos y que estén todo el tiempo movilizándose. ¿Por qué? Porque les da esa confianza de realizar su trabajo sin tener que cumplir reglas específicas dentro de la institución. Un trabajador de Netflix decide cuánto y cuándo se toma vacaciones. Además, no tienen horarios fijos ni de entrada ni de salida porque pueden trabajar desde su casa. Es decir, estas son políticas que se impulsan desde el Departamento de Recursos Humanos, pero está impulsada por la comunicación interna de la institución, con esta cultura que va de la mano todo el tiempo con esta comunicación. De esta manera, Netflix tiene sus empleados contentos y eso es retribuido por medio de su trabajo. Otro ejemplo que vamos a mencionar es la empresa Natura. Natura es una empresa que por lo general tiene gente joven trabajando e implementó una campaña de comunicación interna que se denominó Ser Gerente por una Semana. Es decir, esta campaña fue impulsada por el Departamento de Comunicación Interna y lo que propone es un acercamiento a los jóvenes que trabajan dentro de la institución.
Lo que pretende Natura por medio de esta campaña es conocer ese público universitario que se viene en un futuro dentro de la empresa. Entonces, conoce sus expectativas, conocen cuáles son sus conocimientos, conoce cuáles son las habilidades que tienen. La idea era que una persona que trabaje dentro de la institución por una semana, que era el tiempo determinado, cumple ese rol de gerente. Eso le sirve a la empresa y fue una campaña que tuvo mucho éxito porque además la transmisión de boca en boca de lo que estaba pasando fue la que le ayudó y también le permitió a la empresa conocer quiénes serían los futuros trabajadores que pueden llegar a ocupar ese puesto en caso que haya alguna búsqueda interna. A partir de todo el aprendido, te invito a que realices la próxima actividad. Alumnos, en esta oportunidad está apareciendo en pantalla la clave de resolución en la que tenías que realizar una controversia estructurada. Por un lado, ubicando las sentencias vinculadas a la comunicación interna unidireccional y por otro lado, las sentencias vinculadas a la comunicación interna bidireccional. Si hablamos de la unidireccional, está puesto como sentencia que tiene una función meramente informativa. En cambio, la bidireccional comprende la comunicación como un proceso participativo. En esta oportunidad vamos a hablar de cómo comunicar hacia adentro de la institución. Es decir, la planificación de la comunicación es un proceso que lo primero que hay que determinar para que llegue de manera clara dentro de los empleados es quién va a llevar a cabo el plan. Es decir, a quién le tenemos que reportar en caso que surja algún inconveniente. La comunicación pasa por diferentes estados dentro del plan. Uno es el cultural, operativo, estratégico y motivacional. Vamos a explicar mínimamente cada uno para tener una noción clara de lo que significan. Cuando hablamos de comunicación operativa, hacemos referencia a esa información básica que tiene que tener el empleado y el trabajador acorde a su trabajo, es decir, saber qué tiene que hacer dentro de la institución. Cuando hablamos de una comunicación estratégica, hablamos de transmitirle a los empleados hacia dónde vamos. Es decir, cuál es la misión, cuál es la visión, cuál es el objetivo que tiene la empresa, por qué necesitamos que ellos sean parte de la empresa, por qué ellos están haciendo lo que están haciendo ahí. Cuando hablamos de lo cultural, es más bien transmitir la cultura, es decir, cuál es la médula de la institución, qué es lo que la guía, qué es lo que mueve al empleado. Por otro lado, también comunicarle qué hacer en caso de que surjan errores, cómo tratan los errores dentro de las empresas, cómo se aprende de esos errores para poder avanzar. Y si hablamos de la comunicación motivacional, si nosotros tenemos claro, es decir, si el empleado tiene claro qué tiene que hacer dentro de su trabajo, además conoce cuál es la médula de la institución, cuál es lo que lo guía y además sabe hacia dónde va la institución, la parte motivacional va a ser mucho más fácil porque solamente sería anexarle las cosas positivas que surgen dentro de la empresa, es decir, cuáles son los cambios, cuáles son las metas a seguir, por qué estamos como estamos, si vamos creciendo, transmitirle todo el tiempo lo positivo para que el empleado también esté entusiasmado dentro de lo que hace en la institución. Lo más importante en este cuarto tipo de comunicación es el feedback, es decir, la retroalimentación. Nosotros con la comunicación interna no solamente necesitamos empleados que sean solamente receptores, sino que también nos contesten y nosotros sepamos cómo se sienten ellos. Eso se suele hacer y se suele medir mediante las encuestas de clima laboral. La comunicación es como cocinar, es decir, en la cocina cuanto más improvisamos, quizás peores salen las cosas, siempre y cuando hablemos de una cocina que sea elaborada, de un alimento que sea elaborado. Por ejemplo, si yo necesito saber una receta, necesito cocinarla, bueno, tengo que tener los pasos a seguir, tengo que tener los ingredientes y demás para poder hacerla y confeccionarla.
Cuando querés resultados excelentes, no vale la pena cualquier cosa. Entonces con la comunicación pasa lo mismo. Es decir, si nosotros queremos una comunicación sencilla, lo más probable es que no necesitemos de todo este plan de comunicación armado para poder llevarla adelante. Vamos a explicar este concepto de cómo planificar la comunicación por medio de un ejemplo. Y es la empresa de BBVA. BBVA es una experiencia de marca que surge relativamente hace poco y para lanzarla al mercado ellos se dieron cuenta que había temas que no estaban todavía muy aceitados o muy preparados. Es decir, la última encuesta de clima laboral que habían hecho demostraba que había cuestiones que sí tenían la posibilidad de poder modificarla. Entonces se decidió llevar a cabo esta encuesta de clima laboral y a partir de ahí sacaron unos factores para poder modificar la marca y lanzarla al mercado. El plan se llamó Yo Elijo BBVA y fue un plan implementado por los empleados de la institución y eso le agrega más virtudes y más experiencia al proceso. Fue un paraguas que ayudó a dividirse en 4 conceptos centrales, más que conceptos, son ejes, 4 ejes principales que ayudaron a ubicar un poco la organización y saber cómo se sentían los empleados dentro de ella. El primer eje era Yo elijo crecer y eso hace referencia al éxito, a las ganas de trabajar, a los desafíos, a las posibilidades de encontrarse con cosas nuevas, al liderazgo. Por otro lado era Yo elijo la excelencia, es decir, la alta calidad, es decir, el compromiso, la excelencia dentro del trabajo, la impecabilidad. También otro eje era Yo elijo ser buena gente. Eso hace referencia a la responsabilidad social, al compromiso con la sociedad, a crear un futuro muchísimo mejor. Y el último, que fue como el más valorado por toda la empresa, era Yo elijo estar acá. Y eso hace referencia a que los empleados deciden elegir el lugar donde van a trabajar y que sus objetivos y sus convicciones son acordes a los objetivos, a las convicciones que tiene la institución. La campaña fue un éxito, fue lanzada por el gerente de la compañía, dentro de las revistas internas fue tapa, se hicieron videos institucionales que se repartieron por toda la institución. Se trabajaron en la confianza, la impecabilidad, el orgullo de pertenencia y la excelencia por sobre todas las cosas. Esta campaña ayudó que 9 de cada 10 personas participen en la próxima encuesta de clima laboral y ayudó a que el índice de crecimiento sea mucho mayor. Con todo lo aprendido, te invito a que realices la próxima actividad. Alumnos, en esta oportunidad está apareciendo en la pantalla la clave de resolución que mediante una situación problemática tenían que llevar a cabo un organizador de información en el que hay que identificar conceptos, definición y el ejemplo en la situación práctica. Es decir, el concepto en este caso es buzón de sugerencias, la definición, soporte al que puede recurrir una organización para gestionar la comunicación interna, promueve la participación abierta de todos los empleados. Y la identificación con el ejemplo, viticultores y recolectores sienten que son los últimos en enterarse de las novedades de la empresa. Por ello, han dejado un mensaje por escrito a Emilia en una urna proponiéndole que haya una instancia de reunión mensual con gerentes para intercambiar opiniones. A continuación vamos a hablar de la comunicación interna 2.0. Es decir, la comunicación interna está cambiando. Aunque mantiene el principio básico y el objetivo principal, que es que toda la organización esté al tanto de los objetivos de la institución, actualmente viene impactada por varios cambios tecnológicos, por los celulares y por las redes sociales. La comunicación interna dentro de las empresas sostiene 2 líneas. Por un lado, una comunicación interna tradicional, que algunas empresas todavía la siguen utilizando, en donde el comunicador interno solamente se encarga de transmitir la información a toda la institución por medio de correos electrónicos o por medio de revistas o por medio de carteleras. Pero también existe otro tipo de comunicación, que es una comunicación que surge a partir de los años 90,
en la que empieza a circular los medios digitales. Arrancan con los correos electrónicos, después la telefonía celular, llegamos a los 2000 y ya empieza la unión de internet con los celulares y en la actualidad ya las oficinas son más móviles. Vamos a centrarnos especialmente en la importancia de la comunicación interna, pero la comunicación 2.0. Es decir, hablar de 2.0 es hablar de ubicuidad, estar presente en todos lados, todo el tiempo y al mismo tiempo. También la podemos encontrar como transformación digital, la podemos encontrar como nuevas culturas empresariales o como filosofía en 2.0. Son conceptos que hoy en día le dan a la empresa un sentido diferente. En el mundo 2.0 las redes sociales son protagonistas, es decir, las empresas están obligadas a adaptarse sí o sí a toda esta manifestación que está surgiendo. ¿Por qué? Porque ya no tenemos un público que solamente recepciona, sino un público que participa y que se hace escuchar y que está presente todo el tiempo, en donde hay un ensamble, en donde hay conversaciones, en donde hay una interrelación. Entonces se produce una interacción constante entre la empresa y entre los públicos. Las nuevas tecnologías no hacen a la empresa 2.0, es decir, para que la empresa sea 2.0 se tiene que conocer internamente, es decir, todos los empleados de la institución tienen que conocer los objetivos y una vez que eso esté bien específico y bien instalado, recién ahí podemos hablar de un plan de comunicación interna 2.0. A mi modo de ver, el 2.0 es más bien de carácter actitudinal. ¿Por qué? Porque la empresa tiene que cambiar cosas y tiene que estar dispuesta a cambiarlo. Es por eso que también va de la mano de la cultura institucional. Por un lado, el beneficio que podemos mencionar es que hay una sumatoria de cerebros. ¿Por qué? Porque se rompe ese esquema de comunicación lineal, en el que la empresa informa y el empleado solamente recepta lo que le dicen. Y un ejemplo simple y claro para entender esto puede ser el siguiente. Supongamos que nosotros somos gerentes de una empresa y reunimos a un grupo de personas. No importa si son nuevos o si son antiguos, lo importante es que haya un grupo de personas reunidos. Entonces le preguntamos a cada uno cuánto tiempo hace que están dentro de la institución. Es decir, cuánto tiempo hace que le están brindando su conocimiento a la institución. Y por supuesto vamos a obtener muchas respuestas. Hay 15 años, 5, 3 meses, 1 año y medio, no importa cuál sea el tiempo, lo importante es que si nosotros sumamos todos esos tiempos en una calculadora, nos va a dar un resultado. Por ejemplo, el resultado que sea 150. Son 150 años de experiencias y 150 años de conocimientos. 150 años que esas personas están dentro de las funciones. Entonces es un montón. Hay que aprovechar ese excedente cognitivo que nos da esta comunicación 2.0. ¿Por qué? Porque el empleado tiene que meter mano, el empleado se tiene que comunicar, el empleado se tiene que enriquecer con la institución, el empleado tiene que implicarse dentro de la institución. Eso es hacia donde apunta la comunicación 2.0. Otro cambio que implica horizontalidad. Entonces nos conectamos entre nosotros. Es decir, la 2.0 hace que lleguemos a donde nunca soñamos. Si retrocedemos un poco el tiempo atrás y citamos en los años 60 y citamos a Marshall McLuhan, él decía que un día todos íbamos a pertenecer a una aldea global en la que íbamos a estar comunicados permanentemente con dispositivos que iban a caber dentro de los bolsillos. En esa época pensar eso era algo muy, muy loco y nadie se lo imaginaba. Hoy en día está sucediendo y aún así hay empresas que todavía no se están adaptando. A partir de todo lo visto, te invito a que realices la próxima actividad. Alumnos, en esta oportunidad está apareciendo en pantalla la clave de resolución. En este caso era un glosario en el que tenemos que identificar conceptos y definición. Como podemos ver, está el concepto blog y la definición, canal que puede ser utilizado para gestionar la comunicación interna. Permite poner en discusión debates de proyectos, registrar los aportes de los miembros de la organización, participar en la toma de decisiones, etc.
En esta oportunidad vamos a hablar de la comunicación de crisis. Es decir, en cualquier momento puede estallar una crisis dentro de la organización, eso es inevitable, pero lo que sí podemos tener nosotros es un plan de comunicación armado para poder enfrentar esa crisis. La interacción entre los medios tradicionales y no tradicionales hace que los problemas que existen dentro de la institución se viralicen de una manera más rápida. El rol de comunicador interno en esta situación es fundamental. Es decir, en el espacio cerrado donde se reúnen las personas que tienen que gestionar ese problema de crisis y comunicacional que hay, existen diferentes tipos de actitudes, sentimientos, temores, incertidumbres, frustraciones. Hay muchísimos manuales, muchísimos protocolos, pero no son suficientes para poder enfrentar ese momento. La crisis está relacionada con una pérdida reputacional y esa reputación es lo que a la institución le cuesta tanto conseguir dentro de la sociedad. Es decir, intoxicaciones con productos, accidentes laborales o quiebras dentro de la empresa son algunos de los problemas más comunes que suelen surgir hoy en día. La solución ante una crisis empresarial, lo más importante es contratar un equipo de expertos que estén al tanto de lo que está pasando, que estén dando información todo el tiempo, es decir, que no se esconda la crisis y además que actúen con rapidez. Vamos a contar un mini ejemplo de un problema de comunicación que tuvo la empresa Toyota, que es un caso histórico y que quizás muchos ya lo conozcan. En el año 2007 Toyota se instala dentro del mercado de automovilismo como el más importante, el que sacaba productos más innovadores y el que más ventas tenía. Todo esto se torció porque una camada de autos que sacó tenía problemas en los aceleradores. Entonces, eso le generó mucho daño a la empresa, no solamente la marca, no solamente la imagen, sino también económico, ya que todos los autos tuvieron que volver para que se hagan las refacciones. ¿Qué pasó? A pesar de que Toyota actuó y se hicieron las refacciones, el público se viralizó, empezaron a surgir mensajes en las redes sociales y además todo se empeoró cuando hubo un accidente de tránsito y fallecieron 4 personas por este mismo problema. Toyota, lejos de hacerse cargo de lo que estaba pasando, intentó tapar por todos los medios lo sucedido. Entonces la crisis de esta reputación fue empeorando y el público se enloqueció ante lo que estaba pasando. Entonces, ¿qué hubiera sido lo adecuado en esta situación? En una primera instancia, anticiparse este problema, tratando de contratar una persona que dé comunicación fluida todo el tiempo. No solamente a los públicos internos, sino también al público externo que estaba expectante de las decisiones que se tomaban dentro de la empresa. No hay que ocultar la realidad. La crisis cuando existe, existe y en algún momento va a salir a la luz. La idea no es taparla, sino más bien enfrentarla y asumirla y actuar lo más rápido posible. Y por otro lado, quizás si Toyota hubiese salido a aclarar lo que estaba pasando, esta entrega de confianza y esta entrega de credibilidad le hubiese jugado mucho a favor. A partir de todo lo visto, te invito a que realices la próxima actividad integradora.